Buenas tardes, bienvenidos a naturalizarte.club. Hoy vamos a hacer una charla sobre creatividad aplicada. Bienvenidos a esta charla que vamos a hacer con Fernando, que ya está por aquí. Y vamos a ver si le podemos invitar o podemos charlar. A ver si llega la invitación. A ver ahora. Hola, ¿qué tal tu eco? ¡Qué bien te veo, Fernando! ¿Cómo has mejorado? Mejorado. La cirugía, ya se sabe. Jope, sí, no, pero mucho mejor. No te ha sido tan difícil, ¿no? No. Bastaba con usar otros elementos tecnológicos. Pues ya está. Pues nada, muy bien. Pues nada, bienvenido a este espacio de Naturalizarte Club. Gracias por estar aquí y por charlar de nuevo. Ya charlamos en el Club de las Palabras, en el espacio de la Casa de Pasarón. Estuvimos hablando de creatividad. Y bueno, como este espacio es un espacio nuevo, pues me apetecía mucho traerte. Fernando tiene una escuela de creatividad y bueno, con el que yo he hecho una formación sobre creatividad. Y dije, nada, pues hay que volver a traer a Fernando, que hablemos de creatividad, porque eso no puede faltar nunca. Es que yo no me imagino la vida sin creatividad, la verdad. Yo no sé otro, pero yo no me la imagino. No, Así es que inherente. sí. Bueno, y además hemos hecho una pequeña encuesta que yo no sé qué resultados habrás tenido tú, pero vamos, yo me los imaginaba que iban a ir por ahí, pero habíamos preguntado que en qué estado somos más creativos, si en el amor o en el desamor, ¿no? Y la verdad es que casi el 80%, más del 80% ha contestado que en el amor, pero ha habido un pequeño tanto por ciento de gente que ha contestado que en desamor. Hombre, en mi caso, yo en la parte que me ha tocado a mí, que la he hecho por mi lado, de hecho, gana por algún porcentaje el desamor sobre el amor. Es decir, está Fíjate. un 40 y tantos, 50 y tantos a favor del desamor. Pero a ver, porque los tuyos son más artísticos, porque claro, yo también No, estaba no, pensando un poco si depende del tipo de actividad, porque a lo sí. mejor yo que sé, la poesía o no sé, es como que me imagino, ¿no? Pues como, Me ha sorprendido incluso algunos perfiles de los que sí. yo habría apostado que habrían dicho amor y han dicho desamor y me han sorprendido. De hecho, les he escrito y digo, ¿cómo desamor? Porque no lo sé. A ver, intentando analizar primero la encuesta, luego hablaremos de lo que yo opino, pero intentando analizar la encuesta, creo que la gente que opina que en el desamor la creatividad fluye más es porque ha tenido crisis personales en su vida y ha tenido que salir como ha podido. Entonces, cuando la gente no tiene más remedio que sacar la cabeza y que remar contracorriente, eso se le queda grabado y al final piensa que la única manera de ser creativos es que la vida te atropelle, ¿no? Y ahí quiero unir un argumentario que solía oír desde mis tiempos mozos hasta ahora, sobre todo por lo que tú decías, Susana, el tema de la poesía, la escritura, la literatura, y es que parece que para ser creativos en la literatura hay que estar trastornado, ¿no? Aquí está fatal. Te tienen que haber Y hay hecho que mucho estar fatal. daño, haber sufrido un montón. Sí. Y claro, aquí existe un problema y es que yo estoy en contra de la mayoría en este caso. Quiero decir, eh, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente en el amor se puede ser más creativo cuando eh, los grandes personajes románticos, y nunca mejor dicho, de la historia, sobre todo del arte y de la literatura, han sido personalidades torturadas, ¿no? Y dices, bueno, es que, claro, para ser creativo tienes que estar torturado. El problema surge cuando lo analizas solo desde ese punto de vista. Es decir, yo siempre he dicho que si me das una fecha y me dices que la relacione con cualquier hecho histórico, soy capaz de relacionarla haciendo restas, sumas, divisiones y tal. Al final llego al número que tú quieras que te saque, empecemos del número que queramos.
Y con el arte y con la literatura y con las ideas pasa lo mismo. Es decir, tú puedes empezar desde cualquier idea y llegar a cualquier otra y siempre vas a encontrar un camino, siempre. ¿Qué ocurre? Que es más fácil asociar los elementos trágicos que los elementos positivos, porque los elementos positivos, desgraciadamente, no suelen pasar tanto a la historia, salvo que sean maravillosos. Pero el día a día normal de las personas, el ser estar normal, la vida cotidiana, que de cada 365 días puedes vivir una tragedia y 364 días normales, los otros 364 días no pasan a la historia. Entonces, claro, te encuentras con autores que, no, es que se cortó la oreja Van Gogh. Sí, se cortó la oreja, pero luego tuvo un montón de días en que pintaba sin cortarse la oreja, ¿vale? O tienes otra serie de pintores que no se cortaban ninguna oreja nunca, ¿no? Claro. Entonces, claro, el problema, lo que te decía al principio, es que yo creo que hay gente que como ha tenido que tragar cuestiones muy duras y ahí es cuando ha tenido que sobrevivir, asocian la idea de la creatividad a la supervivencia. Cuando para mi gusto lo ideal sería que nosotros fuéramos capaces de ser creativos sin necesidad de que nos obliguen a ser creativos. Es decir, al final, y tú lo sabes, yo no me considero un maestro ni un profesor, sino me considero un provocador. La clave de la creatividad es provocar la creatividad. A un suceso trágico suele la necesidad de ser creativos o desestabilizarse. Un suceso positivo, el amor, a veces te llena tanto y te sientes tan a gusto que ya no piensas en nada más, con lo cual no te provoca que tu cerebro piense de otra manera. Y como una de las claves de la creatividad es que el cerebro piense de otra manera, claro, dices, no, en el desamor es que tengo que pensar de otra manera porque si no me hundo. En el amor, no, como estoy muy a gusto y muy bien, ¿para qué voy a pensar de otra manera, no? Entonces, sí es cierto que el desamor es una provocación para la creatividad, pero lo que no es cierto es que el desamor sea un potencial más creativo que el amor. En el amor yo creo que se puede encontrar muchísima más creatividad que en el desamor. Porque en el fondo, en el desamor, te están desconectando algunas de las neuronas que te pueden ayudar a ser creativo. Mientras que en el amor tienes todo el cerebro activo y si aprovechas ese impulso puedes ser creativo a raudales. Curiosamente dije, voy a buscar esto de los estudios que dicen, a ver qué dicen, ¿no? Y he encontrado en la revista, estaba muy interesante, que dice que hay un estudio realizado por unos psicólogos de la Universidad de Ámsterdam que revela que el amor cambia nuestro modo de pensar y potencia la creatividad. Dice en concreto, dice que los experimentos de su equipo muestran que el sentimiento amoroso favorece el procesamiento global de la información, que se realiza sobre todo en el hemisferio derecho del cerebro, potenciando el pensamiento creativo a la vez que inhibe el pensamiento analítico. Y continúa diciendo que, según los investigadores, este efecto es opuesto al del deseo sexual, que incrementa el pensamiento analítico y reduce la creatividad. Dice que los investigadores atribuyen estas diferencias a que el amor romántico requiere tener una perspectiva a largo plazo, mientras que el sexo prepara el cerebro para una perspectiva a corto plazo, aquí y ahora. Así que, bueno, vaya ahí ese estudio, ¿no? Pues me parece estupendísimo ese apunte, porque además podemos asociar a otra terminología que se suele utilizar en creatividad, que es la respuesta inmediata y la respuesta diferida. La respuesta inmediata es aquella que hace el cerebro de forma convergente, no creativa, y que lo hace en función de realizar una respuesta lo más rápida posible ante una situación de emergencia. Por ejemplo, lo del sexo que tú decías, por ejemplo, huir de una catástrofe o de un ataque o esquivar algo. Si no tuviéramos ese cerebro tan maravillosamente hábil para responder tan rápidamente, pues la mayoría de nosotros la palmaríamos 7 veces al día aproximadamente. Pero nuestro cerebro es muy hábil y responde muy rápido. Lo que no quiere decir que sea creativo. La parte creativa del cerebro es precisamente la que no responde de inmediato, la que hace una respuesta diferida. Y esa respuesta diferida es la que responde a la creatividad. Y por eso también, hilando con lo que decías del amor romántico y la parte más sexual del amor, en el amor romántico siempre se ha dicho que el amor es ciego,
¿Por qué? Porque el amor no analiza, simplemente recibe información y la reconsidera y la recatapulta. Entonces, ahí el cerebro efectivamente, aunque no exista ese problema del desamor que te obliga, cuidado con este te obliga, porque muchas veces en el desamor la gente no solo no se obliga a hacer otra cosa, sino que se deprime y se hunde. Pero si Sí. alguien es reactivo al desamor, puede encontrar una salida creativa. Pero en el caso del amor, lo bueno es que toda la energía es positiva en una dirección y aprovechar esa energía positiva para hacer feliz a la otra persona es un elemento muy creativo. Lo que pasa que suelen ser elementos que muchas veces no compartimos, que esa es otra. Es decir, la creatividad a veces se asocia con la creación y no es lo mismo. Es decir, Ajá. la creación es aquello que se genera en cualquiera, no solo de las artes, sino en cualquier oficio, en cualquier actividad. Y claro, muchas veces cuando uno está en el desamor, tiene necesidad de comunicar esa creación. Sin embargo, cuando uno está en el amor, la comunicación pública no es tan evidente. Cada uno quiere compartir su rinconcito con la persona que tiene al lado y no necesita hacerlo público. Por eso muchas veces las respuestas negativas aparentemente creativas son simplemente necesidades de hacerlo público. Si pudiéramos buscar en los rincones de cada uno privados, nos encontraríamos maravillosas propuestas creativas en los elementos de amor y solamente me paro a pensar, es decir, estamos, como decías en estos días que he estado viendo los vídeos, estamos en esta Semana del Amor. En esta Semana del Amor, la cantidad de gente que se habrá molido la cabeza para conseguir darle una sorpresa a una persona querida con algo que hasta ese momento no había pensado. Eso es provocar a tu cerebro a pensar de otra manera. Y eso lo hace el amor. El desamor, la gente que estuviera en el desamor en esta semana, su cerebro ha funcionado 0,1. Y la gente que esté en el amor le ha funcionado 125. Yo levanto la mano porque soy uno de los primeros que me han sorprendido. Con una persona que ya de por sí es creativa y que sorprendan a otra persona que de por sí presuntamente soy creativo, creo que es mucho más Pues fácil. cuéntalo, si se puede contar, por favor, no nos dejes aquí en ascuas. No, ¿Cómo te han simplemente sorprendido? fue porque me dijeron con una semana de antelación que tenía que tener la tarde del domingo libre. Pero la hora era muy rara, porque dices, bueno, puede ser la comida, puede ser la cena, puede ser ir a un espectáculo, puede ser... Pero a las 5:30 de la tarde. ¿Qué haces un domingo a las 5:30 de la tarde? ¿No? Pues mira, he probado un masaje asiático en Madrid que no lo había probado nunca. Y me sorprendió, porque además me sorprendió que de repente saliera esa propuesta, que además no somos personas que gastemos el día 14 de forma habitual, es decir, intentamos que el día 14 sea el 12, el 7, el 29 de febrero, cosas de estas. Entonces me sorprendió. ¿Y por qué? Y no hay una crisis de desamor para plantearse eso, pero es porque hay un constante reto de cómo sorprendo a la persona a la que quiero y cómo la sigo sorprendiendo día a día. Lo que pasa es que no lo hago público. Y entonces parece que las grandes figuras del arte solo han construido arte cuando estaban en crisis. Y no necesariamente. Cuidado, acabo de utilizar una palabra equívoca. Se puede estar en crisis positiva, ¿vale? Es decir, una persona cuando consigue pensar de otra manera, lo que está haciendo es crisis, porque la palabra crisis significa cambio. Con lo cual, si tú estás pensando de una manera y de repente algo te hace pensar de otra y generas algo maravilloso, no tiene por qué ser una crisis negativa, puede ser una crisis positiva. Pero sí es cierto que históricamente, pues eso, nos identificamos en la creación con el arte y dentro del arte a los creativos con personas doloridas, apesadumbradas. Sin embargo, me gustaría saber, porque a mí me ha pasado, es decir, en mi experiencia en el ámbito de las artes escénicas, he conocido gente de todos los pelos y calados
Y he tenido desde personas que gozaban porque el director que los dirigía les hacía llorar todos los días de sufrimiento y yo me quedaba asombrado como diciendo, ¿necesitas llorar para crear? Pues es un poco duro. Hasta considerar que el mejor director teatral que yo he conocido en mi vida y me he cruzado, al que considero mi hermano inglés, es una persona a la que solo le he visto enfadado una vez en su vida. Una vez le he visto enfadado. Además, con muchísima razón. Quiero decir que era, estabas diciendo, ¿cuándo se va a enfadar? Por fin. Pues sí, se enfadó. Y siendo una persona tan positiva, ha hecho cosas maravillosas a nivel de artes escénicas con infinidad de gentes diversas. Con lo cual, lo siento por la estadística de mi propia estudio, pero no estoy de acuerdo de que el desamor sea necesario para ser creativo. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo, a mí por lo menos me da un bajón que no estoy en ese momento creativo, todo lo contrario. Por eso decía el estudio este, ¿no? Como que el amor romántico es más propicio porque te hace soñar, ¿no? Entonces, pues creo que tiene todo el sentido. Y hablando de creatividad, pues eso, cómo sorprender a la pareja con regalos, ¿no? Que a veces estamos muy encasillados en el tipo de regalo y bueno, y también pues a la persona, porque a lo mejor simplemente no es que sea un regalo que sea muy original, pero según a quién se lo regales, pues le puede sorprender, ¿no? Porque no está ahí como en su línea creativa este tipo de cosas, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. es muy curioso, ¿no? Sería interesante una estadística de eso. ¿Qué regalo te ha sorprendido más? Y seguro que dependiendo del perfil de la persona hay regalos que a ti o a mí no nos sorprenden y que a un tercero le sorprenden mucho y viceversa, ¿no? Es decir, cosas o gente al contrario, que su mejor regalo es repetir todos los años lo mismo y el año que falla se le llevan los demonios, ¿no? Es decir, hay personas de todo tipo, pero ese reto a la creatividad, yo cuando la gente se enfada por San Valentín, por las Navidades, por ese consumismo y demás, como yo sabes que soy optimistoide siempre, pues me gusta ver ese lado positivo de que es una treta para obligar a que tu cerebro piense mejor. Es decir, para no caer en el tipismo ni caer en lo de siempre. Entonces, conseguir regalar en un cumpleaños a una persona que conoces bien algo que le sorprenda es maravilloso. Yo ahí me acuerdo, hace muchos años había quien me decía, no, los regalos tienen que ser del gusto de quien regala y el que lo reciba ya sabrá qué hace con él. Y yo soy de lo contrario, es decir, cuanto más Sí. conoces a la persona a la que vas a regalar, no ya solo acertar con lo que le gusta, sino acertar con sorprenderle a pesar de que le guste, ¿no? Y a mí eso, yo qué sé, claro, a mí es que me hacen una encuesta de algo amor y algo desamor, es decir, algo positivo y algo negativo, y por inercia me voy a lo positivo siempre. Luego ya me busco las excusas de por qué he votado eso, ¿no? Pero... Sí, 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 sí. Pero ha sido muy curioso. Y en el tema, pues fíjate que en el tema de regalos, yo fíjate que me considero poco creativa, porque yo soy también yo tengo mi esquema mental y entonces a mí me gusta sorprender, pero claro, entiendo que a lo mejor a la persona que estoy regalando, pues puede ser que no acierte, ¿no? Y desde luego que es un desafío, es un desafío total, ¿eh? O sea... Y luego es eso, como en algunas áreas de nuestra vida, pues yo me considero una persona creativa y sin embargo en otras, digo, pues es que al final, si estoy siempre sota caballo y rey, o sea, es muy curioso, o sea, que la creatividad no impregna absolutamente todo. No, no, por eso ese estigma que tiene cierta gente de ser creativos, porque al final se convierte a veces en un estigma, ¿no? Como eres creativo, todo tiene que parecer creativo en tu vida. Desde cómo tienes colocado tu salón hasta cómo cocinas o hasta cómo te vistes, ¿no? Entonces, llega un momento en que hay personas, y es cuando uno habla de los enemigos que tiene la creatividad en el cerebro de las personas, uno de los enemigos más potentes es esa gente que, siendo creativa y habiendo sido entrenado en la creatividad o teniendo una cierta tendencia a la creatividad, se agobia porque piensa que tiene que ser creativo siempre.
Y la creatividad no es un estado, la creatividad es un proceso. Con lo cual, cuando quieres, tú inicias el proceso e intentas llegar a un objetivo. Pero muchos otros momentos de tu vida no tienes por qué iniciar el proceso de la creatividad. Es decir, por eso decía antes que si no nos moriríamos 7 veces al día, porque nuestro cerebro no creativo, nuestra parte del cerebro primaria de respuesta inmediata, también es útil. Y también es útil para la creatividad, porque si no, no tendríamos referencias fijas. ¿Cómo vas a saber si lo que estás pensando hoy es original si no tienes grabado bien lo que no es original? ¿Cómo te vas a salir de los lugares comunes si no sabes cuáles son los lugares comunes? Claro. ¿Cómo vas a trabajar con 25 ideas si no sabes cuáles son las 3 primarias o básicas? Entonces, al final, no hay que ser creativo constantemente, porque justo cuando estabas diciendo eso, se me ha venido a la cabeza la frase que yo siempre digo, es decir, la creatividad cansa. O sea, ser creativo es un esfuerzo maravilloso, sensacional, divertidísimo, pero es un esfuerzo. Y al final, el cerebro es el órgano que más energía necesita y más azúcar necesita para mantenerse en forma, y eso se nota. Con lo cual, está muy bien ser creativo, y yo lo defiendo y lo entreno y lo impulso y tal, pero no nos agobiemos con ser un creativo constante, porque ser un creativo constante... Sí, es cansado. Duraríamos poco, ¿eh? Tiene mucho desgaste. Y luego, aparte de eso, que luego la creatividad, no toda creatividad es innovación, ¿no? No, Es no. decir, puedes ser creativo y no por ello tienes que estar inventando cosas que nunca jamás se hayan visto. Claro, es que suele haber una confusión importante, sobre todo en el ámbito de la empresa, que se asocia la creatividad en el ámbito de empresa, se suele asociar con 2 caminos. O con el ámbito de la publicidad, marketing y tal, que además se suele llamar que es el equipo creativo de la empresa, Sí. o con el ámbito de la innovación. Y la creatividad realmente no es innovación ni es publicidad y marketing. Se utiliza para eso, pero es un paso previo. Es decir, ser creativo significa obligar al cerebro a que saque ideas, pero puedes sacar 100 y puede que te sirvan 2. Lo fastidioso es ser capaz solo de sacar 2 ideas, porque entonces con esas 2 ideas tienes que sobrevivir. Ser creativo significa ser capaz de que cuando tú inicias el proceso, te autoprovocas o te provoca a alguien para que tu mente empiece a pensar de forma creativa, que tú seas capaz de sacar ideas. Luego esas ideas las vas a aplicar en innovación, vale, pues las aplicamos en innovación. Las aplicamos en comunicación, vale, las aplicamos en comunicación. Las aplicamos en amor o en bienestar, las aplicamos en amor o bienestar. ¿Cuánta gente es maravillosamente feliz cambiando los muebles de sitio cada 2 meses? Eso es ser creativo también. Quiero decir, Sí. es obligar a tu cerebro a que imagine el espacio de una manera diferente, porque evidentemente no vas a mover los muebles, el armario empotrado 20 veces en una mañana. Es decir, tienes que imaginártelo primero antes de moverlo, porque dices, voy a hacer el esfuerzo de moverlo, no voy a hacer que lo mueva a un sitio que no me guste nada y tenga que volver a devolverlo, ¿no? Entonces, esa capacidad de imaginación espacial, de imaginación sonora, de imaginación sensitiva, no está exclusivamente ligada con la innovación. Es la capacidad que tiene el ser humano de imaginar. Y la imaginación hay que entrenarla. Uno puede ser muy imaginativo, pero si no entrena, al final las imágenes que genera siempre son las mismas. Y alguien puede decir, no, yo es que soy muy poco creativo y tal, pero si entrena, al final se va a sorprender a sí mismo de que es capaz de descubrir muchas cosas distintas. Por eso, como normalmente, y digo normalmente, estamos más días al año en el amor que en el desamor, vamos a convencernos de que en el amor es más fácil ser creativo y así aprovechamos más días. Sí, sí, claro, claro. Y luego otra cosa que también me viene pensando es ¿qué relación hay entre creatividad y conocimiento? Es decir, ¿que las personas con más conocimiento son más creativas o no necesariamente? A ver, el tema es saber qué es conocimiento. Sí es cierto, desde los antiguos griegos ya lo decían, que había 3 niveles de conocimiento. Es decir, está la información, que es recopilar datos. Uh-huh. Está el conocimiento, que es con esa información llegar a conclusiones, resultados, etcétera. Y luego está la sabiduría,
que es ser capaz de, a través del conocimiento, generar nuevos elementos de conocimiento o de información que tú no tenías antes. Es decir, llegar a ser capaz de conectar distintos conocimientos, distintas informaciones para llegar a un nivel superior de sabiduría y ser capaz además de explicar los procesos. La creatividad, aquí hay una doble relación. La creatividad ayuda a dar ese salto, es decir, ayuda a que la información se convierta en conocimiento, es decir, que esa información tenga un sentido, que no sean datos por datos por datos, que es el gran problema que tenemos ahora en el siglo de la información, que tenemos muchísimos datos, pero no hay tanta gente que sea capaz de interpretarlos, que es el conocimiento. Y la creatividad también da ese paso a decir, vale, yo tengo 17 bloques de conocimiento, pero soy incapaz de conectarlos, no soy sabio, no tengo sabiduría. La creatividad te ayuda a eso. No te digo que te convierta en sabio, pero te ayuda a conectar los módulos de conocimiento para que la sabiduría sea más fácil de alcanzar. ¿Qué ocurre? Que la relación viceversica también existe. Es decir, una persona que no sale de su casa o que no sale de su entorno habitual o que no lee o que no ve la tele o que no escucha música, tiene muchísimos menos datos en su cerebro para poder relacionarlos entre sí. Claro. Y tiene muchísimos menos datos para saber qué es lo que ya tiene almacenado y qué es lo nuevo que puede haber. Casi todo es nuevo para él. Una persona que lee mucho, que viaja mucho, que intenta ver cosas, le gusten o no le gusten. Yo siempre he dicho que hay que verlo todo y luego criticarlo si tienes que criticarlo, pero primero míralo. Que tiene muchos contactos, es decir, que conoce a gente muy variopinta, no solo de su ámbito laboral o su ámbito familiar. Es decir, la persona que tiene más input, más información hacia adentro, tiene mucho más potencial para ser creativo, porque tiene mucho más datos. Esto siempre lo asocio yo con la expresión. Cuando alguien dice, hoy voy a hacer expresión corporal libre, yo digo, ¿cuánto de libre? ¿De cuántas formas distintas sabes mover tu cuerpo? ¿Sabes bailar distintos ritmos? Latino, flamenco, tango, baile clásico o ballet o vals. ¿O solo sabes llevar el ritmo así un poquito? Es decir, expresión corporal libre será cuando tengas suficientes herramientas posibles para elegir la que más te apetezca o te convenga en cada momento. Cuando uno intenta ser creativo de forma libre, cuantas más herramientas tengas y más información tengas, más facilidad tendrás para ser creativo. Porque tendrás más herramientas, simplemente por eso. ¿Se puede ser creativo con pocas? Sí. A veces reducirte las potencialidades te hace ser más creativo. Sí, pero no porque tú no tengas conocimientos, sino porque tienes menos asas a las que aferrarte para salir del pozo. Ajá. Pero tú necesitas conocimiento. Con lo cual, para ser creativo hay que leer, hay que oír música, hay que andar, hay que viajar, hay que hablar con gente, hay que moverse, hay que hacer todo lo posible. Hay que ser curioso. Yo creo que la Hay que, base es la curiosidad, ¿no? ya sabes Dejarse que sorprender. sí. Y no solo, y más ahí, curioso activo, no pasivo. Es decir, no solo dejarse sorprender, sino, como yo suelo decir, ser cotilla profesional. Es decir, buscar la información, indagar. Hay la postura corporal en un bar o en un restaurante es curiosísima. Es decir, ves a gente que están sentados en una mesa y o bien están cada uno con su móvil o están mirando al plato o como muchos se miran entre sí. Y luego ves a gente que cada X tiempo hace una especie de rotación tipo aspersor por todo el local para cotillear a la gente, el que ha entrado, el que no ha entrado, y comenta con la persona con la que está comiendo, ¿has visto qué? ¿Has visto tal? Es decir, son antenas parabólicas de la información que está muy bien, porque es información. Y esa información, ahora está Papá Google y claro, tú te falta algún dato, preguntas a Papá Google y lo tienes. Pero esa información que tú recibes por tu propia curiosidad, esa es maravillosa, porque no te la selecciona Papá Google, la seleccionas tú. Y si la seleccionas tú es porque te interesa a ti, no porque le interese a Google. Esa es la clave. Muy bien, este tema da para mucho, Fernando. Sí, Y sí, a mí sí. me encanta el tema de la creatividad, hacer ese esfuerzo, ¿no? Por hacer cosas que de verdad sean creativas, ¿no? Y no
estar siempre en la misma línea. Vaya. Así que bueno, pues vamos a terminar aquí. Son 30 minutillos, pero te emplazo ahora ya que tenemos el teléfono bien, a Sí, otro momento a charlar sí. y buscaremos más puntos de la creatividad. Hoy hemos hablado de la creatividad desde el punto de vista del amor, de si somos o no somos creativos cuando estamos enamorados o en el desamor. Y bueno, ha sido un placer. Así que Igualmente. bienvenido a naturalizarte.club. Esta es una de las personas molonas que digo que hay que seguir y que hay que conocer. Así que pues nada, todos a darle a seguir a Fernando. Y Oye, nos vemos en la próxima. Dime. y me encantan tus plantas. Eh, Es que digo, naturalizarte, aquí hay que ambientarse de alguna manera. Y mira por dónde encontraste Totalmente. filtro y digo, pues mira, me gusta. A mí me lo voy a poner aquí que me haga compañía. Genial. Muchísimas Bueno, pues gracias, nada, Susana. muchas gracias a ti. Un placer. Nos Un vemos. beso. Venga, Chao. un besito. Hasta pronto. Chao.